imparte, abundancia de dones celestiales, concédenos imitar en la tierra sus virtudes, para que también podamos gozar en su compañía de las alegrías de la gloria. Te lo pedimos por todo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suban las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Alaben al Señor todos los pueblos, alaben al Señor todos los países. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó:
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven, y viene, a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Muy queridos hermanos sacerdotes, servidores del altar, amigos, hermanos todos en el Señor Jesús. La fiesta de nuestra patrona, Santa Bárbara, suele caer siempre en el tiempo que llamamos del Adviento, que, como bien lo sabemos, es un momento para prepararnos a la Navidad. Y la idea más importante del Adviento se divide en dos. Una, la actitud del Señor que viene y que vendrá también al final de los tiempos, pero que continuamente va llegando a cada uno de nosotros. Y la otra cara de la moneda es la actitud con la que nosotros tenemos que preparar la Navidad y toda llegada, toda venida del Señor, como es la esperanza. Y la esperanza no es una virtud cualquiera, es un don del Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo. Nosotros no podemos decir que no tenemos esperanza, podemos decir que nos cuesta tener esperanza. Podemos decir que hay razones a lo mejor para no tener esperanzas. Podemos decir muchas cosas, pero nunca podremos decir que no tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor la ha puesto en nuestros corazones. Y la fiesta de Santa Bárbara viene a nuestro encuentro para demostrarnos qué significa, entre otras cosas, eso de tener esperanza. Y vemos en ella dos cualidades que la Iglesia reporta continuamente y sobre todo el día de su fiesta: virgen y mártir. Virgen, que supuso en ella una opción de vida para ayudar a los necesitados, para dedicarse con más ahínco al servicio del Señor, y por tanto también es un signo de esperanza para aquellos a los cuales ella dirige su acción en el nombre de Dios. Pero también es mártir, y mártir significa testigo que da la vida, porque para ella, como para todos los mártires, como para cada uno de nosotros, Cristo es lo más importante. Y entonces la esperanza en ella no se convirtió en que el Señor le quitara los enemigos que la iban a martirizar, sino que le diera fuerza
para que en esa entrega ella anunciara que lo más importante es seguir a Jesús. Y aquí quisiera comentar con ustedes 2 o 3 ideas para que nos sirvan también en este día de fiesta, pero en este tiempo del Adviento. Porque cada uno de nosotros, ustedes y yo, y de manera especial en este tiempo de crisis en Venezuela, tenemos que ser no simplemente servidores, hombres o mujeres de esperanza, sino actores que reflejamos la esperanza. Y la esperanza no significa que uno aguarda que alguien venga a resolver los problemas, o que alguien venga a darnos la santidad, o que alguien haga las cosas en vez de nosotros. La esperanza no es resignación. El Papa Francisco dice que la resignación no es propia del cristiano. La esperanza, nos enseñaba Juan Pablo II, es aquel don del Espíritu que recibimos en el bautismo, con el cual crecemos en nuestro camino hacia el encuentro definitivo con Dios y hacemos crecer a los demás también. Y por tanto, la esperanza es actuar en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. ¿Para qué? Para contagiar entusiasmo por el reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta en los momentos de alegría, también en los momentos de tristeza. El reino de Dios se construye en los momentos de prosperidad y en los momentos de crisis. El reino de Dios se hace presente hoy en Venezuela, aún en medio de las dificultades, y somos nosotros, ustedes y yo, cada uno de nosotros, los que debemos en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, construir el reino de Dios. Y eso supone entonces contagiar la esperanza. Pero para contagiar la esperanza hay que tener una cosa muy clara, pero muy, muy clara. Nosotros no podemos contagiar esperanza o vivir la esperanza como virtud que nos ha dado Dios si no seguimos a Cristo. Y todos los santos, Santa Bárbara, pero todos los santos nos enseñan también que ellos llegaron a ser santos porque siguieron a Jesús. Pero seguir a Jesús no significa ponerse detrás de Él, como si fuera una procesión. Seguir a Jesús no significa que de vez en cuando rezamos para que Él nos acompañe. Seguir a Jesús implica 2 cosas importantes. Primero, reconocer que Él es verdaderamente nuestro Salvador, nuestro Liberador, a quien nosotros le reconocemos con fe porque somos sus discípulos. Y a la vez, como nos enseña San Pablo, somos seguidores de Jesús porque tenemos los mismos sentimientos de Jesús. Y entonces cuando nosotros seguimos a Jesús, expresamos esperanza, porque significa que estamos en el camino de la novedad de vida, en el camino de la salvación. Y le decimos a los demás, únete a nosotros en este camino, que a veces puede ser duro, como dice el Evangelio. El camino de la salvación es estrecho, el camino de la perdición es amplio, es grande, ahí cabe todo el mundo, porque todo el mundo quiere llegar y caer en esa tentación de tener mucho o de mandar demasiado. En cambio, la esperanza nos pone a nosotros en el camino, a veces lleno de piedritas o de dificultades o de estrecheces, en la familia, en el trabajo, en las comunidades, en la escuela, en todas partes, en la salud, en la enfermedad. Y cuando nosotros ponemos la visión hacia adelante, nuestra vista hacia adelante en el horizonte del reino, no solamente estamos manifestando la esperanza, sino que con nuestra esperanza estamos manifestando que seguimos a Cristo. Pero seguir a Cristo también implica otra cosa, que es identificarse con Él. En el fondo, como nos enseña también San Pablo, es meter a Dios dentro de uno mismo. Es
de tal manera que uno pueda decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces, seguir a Cristo significa reconocer que Él es el Salvador, reconocer que Él es el que está dentro de nosotros con la fuerza de su Espíritu, guiándonos, entusiasmándonos, llevándonos, alentándonos para que edifiquemos su reino. Y hoy el Evangelio nos da un ejemplo muy claro. Aquel centurión o aquel jefe que mandó, o sea, que tenía uno de los suyos enfermos, el Señor se entera y va, y él le dice, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Di una palabra y se curará. Y ahí hay dos expresiones de fe. Yo no soy digno, eres tú quien va a realizar la obra. No porque yo te lo pida, no porque yo sea centurión, no porque yo sea jefe, no porque yo sea religioso, sino porque tú eres un Dios de misericordia. Y en segundo lugar, dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero tu palabra, tu presencia, tu acción es la que va a salvar a mi súbdito. Porque a él, yo le digo que vaya para tal sitio y va. Como diciendo, si tú me ordenas tal cosa, yo sigo. Es el seguimiento de Jesús. Ese es el seguimiento de Jesús. Reconocer que Él es el que todo lo puede. Pero no como hacen los evangélicos y algunos católicos que quieren imitar siempre a los evangélicos con sus cantos de alabanza y de poca fe. No, vamos a seguir al Señor, vamos a alabar al Señor. No, es mucho más que seguir que alabar. Es actuar en el nombre del Señor. Es decir, Señor, tú eres el que lo puede. Y tú me mandas y yo obedezco. Porque a la hora de la verdad, la obediencia no es otra cosa, sino la comunión con Dios. Y eso le pasó a los mártires. Le pasó a Santa Bárbara, le pasó a todos los mártires, los de ayer, los de antier, y les pasará también a todos los que en nombre del Señor son capaces de dar la vida. No hay que pensar que ellos fueron al martirio así por filosofía, sintieron miedo, buscaron a lo mejor hasta la manera de evitar, pero se decidieron porque el Señor es más importante que la propia vida. Y en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, el ejemplo de un mártir como Santa Bárbara, de una virgen como Santa Bárbara que entregó su vida para seguir a Jesús, nos puede iluminar. Ilumina la fidelidad de los esposos, la fidelidad de los sacerdotes, ilumina el compromiso de ayudar a los demás, ilumina nuestra tarea de anunciar el Evangelio, ilumina nuestra tarea de ser hombres y mujeres de esperanza, porque una de las cosas que alentó siempre a todos los mártires, cuando uno lee la historia de todos los mártires, uno lo ve, es que aun cuando pudieran tener miedo, porque a quien no le da miedo que le vayan a cortar la cabeza, a quien no le da miedo de que le vayan a meter unos tiros, a quien no le da miedo de que le tiren piedras, como le pasó a San Esteban y al mismo San Pablo. Eso provoca miedo, pero cuando a ese miedo la fe es mayor y la esperanza es mayor, entonces se convierte en testimonio de vida, en que aquello que dice el Señor, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, no hay mayor amor a Dios que dar la vida por Él. Y entonces la esperanza se convierte para nosotros, viendo a los mártires, en la garantía de que podemos ir no solamente hacia el reino, sino adelantar el reino de Dios en medio de nosotros. Y el reino de Dios, ustedes recordarán el domingo pasado, el reino de Dios en el prefacio del domingo pasado se decía que es reino de verdad, de justicia, de paz. Y por eso los católicos que tenemos esperanza, nos la jugamos por la justicia, nos la jugamos por la paz, nos la jugamos por la verdad. Por eso el que verdaderamente tiene esperanza, aún en medio de las dificultades, es capaz de ver más allá de las dificultades. El que tiene esperanza
no se aprovecha de los demás. El que tiene esperanza hace que los demás se introduzcan en el camino a seguir, de imitar a Jesucristo, de seguir a Jesucristo. El que tiene esperanza le dice al que está sufriendo: hay una razón de ser, que es Cristo. Al que tiene muchos bienes le dice: hay una razón de ser más importante que el dinero, que es Cristo. Y ustedes recordarán que el domingo antepasado la palabra de Dios nos decía: ¿en qué y cómo vamos a ser juzgados los que tenemos esperanza? Porque el que tiene esperanza, además de la fe, lo manifiesta en obras de amor. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve necesidad y tú me ayudaste. En cambio, el que no tiene esperanza no da de comer, no es solidario, bachaquea, contrabandea, roba, asesina. ¿Por qué? Porque cree que su salvación está aquí en el mundo. Y nosotros no estamos exentos de esa tentación. Pero si somos verdaderamente fieles a Cristo, nuestra esperanza tiene que hacerle entender a aquellos que viven en oscuridad que hay una luz, la luz de la caridad. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve necesidad y me ayudaste. Tuve sed y me diste de beber. Yo creo que este día y en estos días de la preparación a la Navidad, nosotros debemos tomar conciencia de que somos constructores del reino de esperanza. Y lo tenemos que hacer con la caridad. Es muy fácil reducir quizás lo religioso a un rato de oración, pero la verdadera religión está en el amor, porque Dios es amor. Y si nosotros seguimos a Dios, que es amor, con nuestra caridad vamos a decir que sí, que creemos en Dios, que seguimos a Jesús, porque todo lo que hizo Jesús lo hizo por amor. Y cuando un hombre o una mujer en su entrega de fe es capaz de ser mártir, es por amor a Dios y a veces hasta por amor a la humanidad. ¿Cuántos mártires hemos conocido en la historia que han dado su vida no solamente por Dios, sino para salvar a otros, o para ayudar a otros, o para proteger a otros? Y hoy a ustedes y a mí nos toca ser constructores de la esperanza. Y con cosas muy sencillas, con cosas muy concretas que se manifiestan en la caridad. En la caridad. Seguir a Jesús con fe, seguir a Jesús demostrándolo con caridad y seguir a Jesús con la esperanza. Hay mucha gente en Venezuela y ustedes y yo, todos tenemos amigos, familiares que han perdido la esperanza. Porque pusieron su esperanza en un partido político, o porque pusieron su confianza en un líder de tal tipo, o porque pensaban que la situación no se iba a empeorar, o porque pensaban que tantas cosas negativas que vivimos. Y hay mucha gente que está golpeada porque no hay salud, no hay medicinas, hay hambre. A lo mejor los que estamos aquí no nos pasa. Pero miren, a nosotros nos llegan a nuestras parroquias, a la curia, cantidad de personas buscando un pedacito de pan. Hace una semana, 10 días, estaba yo confirmando en una parroquia y al terminar se me acerca una señora y me dice: padre, deme lo que pueda, lo que tenga, si es posible, porque llevo 5 días sin comer con mis hijos. Y que todavía haya gente que diga que no, que aquí no hay hambre. Nosotros somos hombres y mujeres para a esas personas que están sufriendo hambre, que están sufriendo la pérdida de un ser querido, que están perdiendo a hijos que se van del país o que tienen tantas necesidades. Tenemos que decirle no la esperanza de vamos a ver cuándo se arregla esto, sino la esperanza de mi gesto de caridad. Qué bonito sería que ahora en este tiempo de Adviento y sobre todo en los días cercanos a Navidad, todos nosotros, ustedes y yo no estoy exento de ello, de pronto vemos
veamos a alguna persona necesitada porque no tiene que comer, o porque se le fueron sus hijos, o porque se le murió un ser querido, y lo invitemos a comer, ¿no? Jesucristo comía incluso con los pecadores, con los publicanos, que eran los corruptos de la época, y comía con ellos para ayudarlos a convertirse. Nosotros tenemos que ser esperanza en un país donde hay mucha gente que es corrupta, y tenemos que decirle que nosotros, los que no somos corruptos y que somos mayoría, porque lamentablemente la mayoría está callada, pues los invitamos a que ellos se conviertan. No podemos seguir nosotros con los brazos cruzados, aguantando a los contrabandistas, a los que se roban la gasolina de todos nosotros, porque eso es un pecado. El que tanquea gasolina y se la vende a los chuzos y a toda la gente es un pecador o una pecadora de la cual tiene que confesarse. Es que todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. Porque los que no somos corruptos no lo hacemos. Nosotros no nos robamos las cosas. Y en todas nuestras comunidades nos están robando los cables, como aquí sucedió, ¿verdad? Para ganarse un dinerito que después a la hora de la verdad no sirve para nada. Y nosotros tenemos que ser esperanza para ellos, para decirle: conviértete. El Señor Jesús nace en Belén otra vez, vuelve a renacer, porque te ama y porque viene a perdonar tus pecados. Y yo te ayudo, no te voy a condenar. Nosotros no estamos para condenar, sino para traer a la salvación. Y en la historia de todos los mártires siempre hay como una especie de colofón al final, ¿no? Que dice: todos los mártires murieron alabando a Dios, bendiciendo a Dios, pero nunca maldiciendo al que los martirizaba. ¿Cuántas veces nosotros no maldecimos a tanta gente que está a nuestro alrededor? Bueno, por lo que sea. No, si somos agentes de esperanza, constructores de esperanza, seguidores de Jesús, con la fuerza del Espíritu, haciendo la caridad real, con la fe, nosotros le tenemos que decir a los demás con entusiasmo, con ganas: únete a nosotros. Los católicos somos demasiado tímidos. Y el Espíritu del Señor le dijo, San Pablo, a Timoteo: el Señor no nos ha dado espíritu de timidez, tenemos que salir adelante. Y entonces el papá, la mamá, los hijos tienen que enseñarle los criterios del Evangelio, y los vecinos tienen que compartir los criterios del Evangelio. Nosotros no podemos seguir un poco con ese espíritu derrotista, ¿no? Es que los corruptos nos están ganando. No nos están ganando, somos nosotros los que nos dejamos ganar. ¿Qué pasaría en este país si los católicos de verdad, ¿no?, le dijéramos a los corruptos: váyanse? Pero no, votamos por ellos. Y hay que votar, ciertamente, pero no por los corruptos. ¿Y qué pasaría en este país cuando nosotros le digamos al que roba la gasolina: oye, chama, tú no eres hermano nuestro, eres hermano pero no te manifiestas? Bueno, el que se ha creído usted es que con eso yo me gano un poquito más de dinero. ¿Para qué? ¿Qué pasaría en este país cuando nosotros, los católicos, le digamos que sí hay razones para la esperanza? La gente, yo creo que empezaría a cambiar. Y ya es hora de que nosotros, los católicos, lo digamos. Pero lo digamos no con palabras: mire, usted sabe, si es posible, vamos a crecer un poquito en la esperanza, vamos a pedirle a la Virgen, vamos a pedirle a Santa Bárbara que nos conceda más esperanza. No, ya la Virgen y Santa Bárbara saben que nos tiene que conceder eso. Sino tenemos que decirle a los demás: cuenta conmigo, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo soy capaz de ayudarte, de levantarte, de darte de comer. No tengo mucho, pero comparto contigo. Y comparto contigo porque eres mi hermano, porque eres mi hermana, porque somos hijos de un mismo Dios. Hoy Santa Bárbara nos sirve un poco de ejemplo de eso, ¿no? Virgen entregada al servicio de los demás, mártir que arriesgó su vida. Tenemos que arriesgar nuestra vida.
A lo mejor nosotros no vamos a ser los mártires que nos cortan la cabeza, pero sí los mártires que vamos a recibir mucha incomprensión. Porque cuando nosotros hablamos de eso, y pregúntenselo a mis hermanos sacerdotes, cuando nosotros hablamos de eso empiezan a decir, se volvió loco, aquí lo que hay que hacer es otra cosa, aquí lo que hay que hacer es guarimbas, aquí lo que hay que hacer es quemar caucho, aquí lo que hay que hacer, ¿y qué se gana con eso? En cambio sí hay que hacer una cosa real, y es dar de comer al hambriento, acompañar al que está triste, secar el sudor de los que están trabajando, secar las lágrimas de los que lloran y decirle, cuenta conmigo, porque Cristo cuenta también conmigo y Cristo está en medio de ti, en medio de nosotros. Y no tenemos excusa, porque la fe con la cual seguimos a Cristo, la esperanza de la que hemos hablado y el amor, el Señor el día de nuestro bautismo lo puso en lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces no podemos decir, no, yo no tengo capacidad de amar, tonto. No, es que yo perdí la fe, tonto. No, es que yo perdí la esperanza, requete tonto. No, porque Dios no permite que eso se pierda, que tú no la quieras poner en práctica, es otra cosa. Y para eso, fíjense lo bonito, no solamente hoy, sino los domingos y todos los días, nos da su palabra. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios todos los días? Los evangélicos, los testigos de Jehová y otros nos ganan. Ellos leen todos los días y se la saben hasta de memoria. No se trata de saberla de memoria. Pero los católicos leemos la Biblia. A eso sí le decimos a los curas, le decimos al obispo, ¿qué va a hacer la iglesia? No, la iglesia somos todos nosotros. Y la iglesia tiene que alimentarse con la palabra. Si yo quiero tener más fe, más esperanza, más caridad, tengo que leer, comerme la palabra de Dios, como le tocó a Isaías y a Jeremías. Tenemos la Eucaristía, tenemos la oración, tenemos los sacramentos para alimentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, para ser como Santa Bárbara, dispuestos a dar nuestra vida, a lo mejor no en la forma en que ella lo dio, pero sí en el servicio, en la alegría, en la paz. Santa Bárbara nos puede ayudar, ciertamente que lo hará, a tener este Adviento una actitud mucho más positiva. No es optimismo, es más que optimismo, es esperanza. Somos nosotros los que podemos construir el reino de Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Que Santa Bárbara nos siga ayudando y que todos nosotros podamos tener la misma experiencia de la cual nos habla el Evangelio. Que el Señor diga, oye, yo no había visto tanta fe en Venezuela como con la gente de Rubio, que reconoce que yo soy el que... Bueno, no me vayan a dejar mal, porque después el Señor me jala las orejas si ustedes no tienen fe, ¿no? Pero bueno, pero que la gente diga, yo quiero ser como la gente, el Señor diga, mira, esa gente sí tiene fe, porque me ha dicho todo lo que Él me dijo, lo mismito que me dijo aquel centurión romano. No soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra, y esa palabra es, yo confío en ti. Que Dios nos siga bendiciendo y que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad sea a través de nuestras obras lo que haga que muchos se animen a ser como nosotros, caminantes en la iglesia, constructores del reino de Dios y sobre todo manifestadores del amor grandísimo de un Dios que salva. Amén. Nos ponemos de pie. Con la intercesión de Santa Bárbara, nuestra patrona, vamos a presentar ahora las peticiones de esta asamblea litúrgica. Para que la Iglesia dé siempre un buen testimonio del amor de Dios que nos ama y nos salva, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que no creen en Jesucristo lleguen a descubrir la luz de la fe, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que son perseguidos a causa de Jesucristo y del Evangelio
sientan siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para todos los que en cualquier lugar del mundo sufren violencia u opresión, se vean liberados de su sufrimiento, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros avancemos decididamente en el seguimiento del Señor resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que por intercesión de Santa Bárbara el Señor renueve el pueblo de Rubio en fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida, del amor, recibe estas peticiones y ayúdanos a ser hombres y mujeres de esperanza, seguidores de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos y recibimos las ofrendas. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que los dones que vamos a ofrecerte en honor de la Santa Virgen Mártir Bárbara te sean, Señor, tan agradables como agradable fue a tus ojos su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, buen pastor. Porque la sangre de Santa Bárbara, Virgen y Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza
y al ser humano débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos ahora el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y con todos los pastores que cuidan de tus comunidades. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Bárbara, Virgen y mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a reconocer nuevamente que somos hijos de Dios. Al serlo tenemos fe, esperanza y caridad. Y la oración que Cristo nos enseñó nos ayuda para ello. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo, a
allí en la fracción del pan. Quizás nunca imaginaste que allí sobre el altar está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, vivo sobre el altar. Quizás nunca imaginaste que allí sobre el altar está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, vivo sobre el altar. Allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, vivo sobre el altar. Señor, fortalecido con tu Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Bárbara, Virgen y Mártir, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo para unirnos cada vez más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Al igual que Santa Bárbara, estamos llamados a ser testigos de la esperanza en nuestro país, en nuestra comunidad. Vamos a hacerlo yendo todos con la confianza puesta en el Señor. Para eso podemos ir en paz. Si grande quieres ser, el último serás, sirviendo a los demás, cargando encontrarás. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Si al cielo quieres ir, dedícate a amar, olvidándose de sí, cargando con tu cruz. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, que en tu prójimo Dios está.
parecerse a Jesús, es parecerse